me da un segundito que Bueno, a ver, falta todavía. Todos tienen su mate porque es una cuestión pedagógica necesaria. un instrumento, un instrumento pedagógico. Mate virtual podemos, no mate esencial, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bueno, eh, esperamos 3 minutitos más y largamos, ¿les parece? Sus Sí, compañeros, profe. ustedes le pueden decir que no, que se apuren a conectarse para, si tienen contacto con ellos, no sé si tienen un WhatsApp de grupo. El frío los congeló. No saben, yo vine de Bellavista, salí, me desperté a las temprano, 4:30, 5 de la mañana, y a las 6 menos 5 salí, y la escarcha que había en el camino, 0 grados salía, hacia las 6 de la mañana cuando salí. O sea que a mí me pasaba que cuando trabajaba en Barranqueras, eh, en el colegio Don Orione ahí de Barranqueras, eh, es como que sentía más el frío, es como que parece como que bajaba, o no sé si el tema de que es tipo una pileta, ahí Barranqueras, un piletón, sentía más el frío en Barranqueras que en Corrientes. Bueno, a mí me tocó el frío del lunes pasado, porque yo no tuve Uh, vacaciones, y trabajo a altura Monte Alto. Así que agarro toda la parte de colectora en moto, uh, y es gripe terrible toda la semana pasada. Y bueno, y estos fríos otra vez para sí, atrás. sí, 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 mucho sí. frío. Y la verdad, todo blanco. Eso es cierto, todo No, blanco. impresionante, sí, sí. Sí. Me parece que fue uno de, no sé si veremos después si nos fue uno de de los julios más fríos que yo recuerde, digamos, acá en Que la yo zona. recuerde también, nunca tuvimos este frío. Yo creo que, bueno, que es un efecto también de todo lo que se está haciendo con la naturaleza, ¿no? Cambio climático. Bueno, arrancamos con lo que estamos por respeto, ¿les parece? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, como quieras, yo no tengo problemas. Bueno, Sí, profe. supongo que Como ahí quiera. igual van a grabar, así que para los que no puedan estar, pero estamos poquito. Bueno, les pediría ya que estamos poquitos, Cecilia y María, si por ahí también pueden tener la cámara, entonces podemos ir dialogando los que estamos, digamos, y vernos los rostros, que es importante, ¿no? Para... Yo, yo tengo prendida la cámara, profe. No, yo te veo a vos y la veo a Rosalía, no la veo a María Belén y a Cecilia. No sé si a usted le pasa lo mismo. Sí, profe. Tampoco la veo ni a Cecilia ni a María Belén. Exacto. Bueno, por favor, por ahí si pueden
prender la cámara, entonces hacemos esto como dialogados, por lo que involucra el hecho que decíamos la vez pasada, como que nos quedan pocos elementos de humanidad, que es un tema de discusión, digamos, ¿no? Que si le sacamos el rostro y quedan solamente una voz, es como que despersonalizamos. Para más, el de Cecilia ni foto tiene, así que no. Eh, es como que cuando, si tengo que después buscar la Cecilia, tengo que buscar una C violeta como rostro, y entonces esto también es como un problema, ¿no? Cuando lo icónico o sea, reemplaza a lo propiamente humano, ¿no? ¿Qué pasa cuando desaparece el rostro, ¿no? Eh, es todo un tema, me parece interesante para ver, digamos, lo que involucra, ¿no? Bueno, vayamos por parte, dijo Jack. Gracias, María Belén. Bienvenida. Bienvenida, Natalia. Em, bueno, ustedes vieron la película al final porque se acuerdan que la última vez eh, que nos encontramos habíamos dejado algunas películas para que vean, llegaron a ver, se acordaron de ver. Profe, yo no pude estar en su última clase y entré al aula, pero no encontré ningún archivo, nada. No, pero, o sea, dimos el nombre de la película, todo, nada, nada. No, yo no, Nadie, nadie, o sea, yo no pregunté tampoco. De mi parte, yo no consulté. bueno, comenzamos de nuevo, dijo. O bueno, comenzamos desde algún lugar. Eh, yo lo que les pasaba ahora de Jasper, que me parece que está muy bueno el libro, yo le hice hay un recorte que le va a pasar Maxi, no sé si ya les pasó, y hay algunas imágenes, ¿no? Eh, eh, Jasper es un filósofo alemán que vivió las dos guerras, ¿no? O sea, entonces también lo primero que hoy estábamos hablando con Maxi, justamente, que a él le gusta mucho la historia, Maxi, es la cuestión de poder diferenciar entre comienzo y origen del filosofar, ¿no? Y ahí Jasper trabaja también ese tema en ese libro, donde plantea como el comienzo como una cuestión histórica, ¿no? En qué año y en qué momento se genera el nacimiento de la filosofía como disciplina o como una modalidad de, discursiva, digamos. eh, y eso me parece que es interesante que ustedes también lo puedan, como se llama, lo puedan visualizar, ¿no? Y o sea, él ahí plantea, digamos, la cuestión no tanto como origen en singular, sino como orígenes en plural del filosofar, que serían las manifestaciones que nos impulsa a filosofar, ¿sí? Entonces, ustedes ahí después van a leer y por ahí pueden encontrar también, tranquilamente pueden encontrar eh, esto, digamos, de tener presente eh, lo, lo que es esa diferencia, digamos, ¿no? Entre lo que es origen, comienzo. O sea, comienzo como el nacimiento histórico, y el origen es orígenes, las manifestaciones que nos llevan a, ¿no? Como por ejemplo decir la admiración, el asombro, la duda, y eh, Jasper le agrega una cuestión importante que es las situaciones límites. Y que la verdad que yo pensaba, ¿no? Con esto que estamos viviendo, porque la muerte, diría Heidegger, también es como un origen del filosofar, pero no mi muerte. O sea, porque es algo, los que creemos, digamos, hay uno solo que resucitó y que puede hablar de su muerte, ¿no? Pero nosotros, los humanos, desde lo que decíamos como seres ontológicos,
finitos, nos impacta la muerte del otro. Y ante la muerte del otro aparece inmediatamente la cuestión de la finitud. Y ante la finitud normalmente aparece el qué hicimos y el qué no hicimos, ¿no? Sobre todo a los que hemos tenido esto que es parte de la vida, ¿no? De tener un ser amado, bueno, aparece esto que a mí me parece fantástica, una frase que aprendí desde muy joven, que es que las flores se dan en vida, porque las flores que se dan después de muerta la persona se marchitan. Las que se dan en vida permanecen con la persona, ¿no? Entonces, la muerte del otro nos lleva a esto, ¿no? Al pensar, eh, digamos, qué es lo que hice o no hice. Pero si nos ayuda la filosofía y tomamos contacto como que eh, antes de que mueran nuestros seres amados, antes de morir nosotros, si vivimos pensando que morimos, podemos cambiar muchas cosas de las que hacemos. Por ejemplo, los valores, lo que valoramos o no valoramos, ¿no? Entonces, es interesante sobre todo en este tiempo, donde algo llamado COVID nos convoca a una realidad de la vida que es la incertidumbre, no tener certeza de lo que pueda llegar a pasar, porque para más hasta hoy nos decía María Esther que pasó COVID, ¿no? Los médicos tampoco saben, los especialistas que supuestamente deberían saber y explicarnos, en este momento están pasando por lo mismo que pasa cualquier humano, están en el lugar de la incertidumbre y están viendo a ver qué pasa, qué pueden hacer, pero no están en el lugar de saber. Y eso nos lleva mucho más a ver, digamos, en todo caso, tomar una posición ante la incertidumbre. Posicionarnos ante la vida, posicionarnos ante la muerte, posicionarnos ante el amor, ante la amistad, ante la familia, ante el estudio, ante un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante esto que plantea por ahí Jasper, de diferenciar comienzo de origen. Nosotros no vamos a hacer historia de la filosofía, decíamos, para los que ponían cara de sufridos cuando recordaban que dieron filosofía, y algunos hasta ponían cara de asquito, o otros decían, en realidad no entendí un carajo nunca nada, repetía porque tenía que pasar, y los que por ahí han hecho alguna carrera, otra carrera similar, terciaria, también lo mismo, o sea, quizás no le dieron el valor en la misma formación, el valor que tiene no tanto la disciplina, no tanto la materia o el contenido como la acción del filosofar, que lo que busca es un elemento, pero no es solamente eso, la filosofía, es el pensamiento crítico que crea argumentos. Pero no es solamente el pensamiento crítico, porque eh, podemos decir que hay pensamiento crítico y puede no haber filósofo, ¿sí? O no necesariamente, digamos, se remite a un sinónimo pensamiento crítico de filosofar. Eso es interesante poder entenderlo, pero sí podemos decir que el filosofar lleva consigo la idea del pensamiento crítico. Crítico no en un sentido de un proceso crítico constructivo, ¿no? Eh, que, y lo constructivo no es tanto el responder a alguien, como sería, digamos, algo disciplinar que me lleva a responder algo para tener una nota y pasar la materia, como el encontrar una respuesta hecha argumento para mi existencia. Y ahí en este sentido la filosofía tiene ese valor como filosofar de que me compromete vivencialmente, compromete mi existencia. La diferencia de cursar otra materia a hacer filosofía y filosofar
es que estoy comprometido existencialmente, vivencialmente. No vamos a plantear si Sócrates tenía barba o no tenía barba, si andaba descalzos en Atenas, o si, ¿cómo se llama?, fue una idea de Platón, un invento de Platón, existió o no existió, sino que eso es otra cosa que van a ver en el esquemita ese que le mandé del libro, es que Jasper plantea, digamos, que también hacemos uso de esos autores, de esos pensadores, para pensar nosotros, no para repetir lo que pensaron ellos, porque si no, ahí estaríamos dando filosofía, pero no haciendo filosofía. ¿Se entiende? Si yo le digo en la página tanto de la República de Platón, ¿qué dijo Platoncito? Y ustedes me repiten, ustedes están disciplinados, están haciendo una materia que es lamentablemente la educación prusiana, que es una educación que en realidad busca ¿no? Generar eh, ciudadanos pensantes, críticos, que puedan posicionar su elección. Porque ¿para qué ayuda o qué facilita el filosofar? El proceso de discernimiento. Entonces, no sé, yo creo que no están todos los que estuvieron en la primera clase, yo les decía, vayan haciendo al costadito como un glosario de palabras que vamos a ir aprendiendo el sentido de las palabras. Por ejemplo, yo les decía que inteligencia quería decir inteligere, poder elegir, leer hacia adentro. Eso quiere decir la palabra inteligencia. No sé si habían escuchado alguna vez. Inteligencia, la etimología, o sea, el sentido primigenio de la palabra, el sentido histórico y también de dónde viene, de qué lengua viene, que es normalmente por ahí nos manejamos con griego, latín, arameo, ¿sí? Por ahí van las primeras palabras que están muy presentes en la filosofía. Inteligencia quiere decir inteligere, poder elegir, leer hacia adentro. Entonces se dan cuenta cómo, en realidad, lo que decíamos, la filosofía responde cabalmente a, a la condición humana, a la condición de ser inteligentes. O sea, nos vamos adentro, nosotros somos adentro y afuera, pero nos vamos adentro para hacer uso de nuestra libertad. Fíjese qué interesante si vamos el sentido de la palabra inteligencia. No para repetir. O sea, por eso la filosofía puede ser un enemigo de los planes de estudio si en realidad genera pensadores que estudian. Porque si solamente, digamos, estamos generando la repetición especulativa, especular como narcisista de que el docente escuche lo que dijo, está muy lejos de tener como la filosofía falta en muchas carreras, porque es peligrosa. Porque si vos ves que te ayuda a pensar el sentido de contradicciones, de algunos sentidos, te voy a ser una persona peligrosa. Entonces, le decía, inteligencia quería hacer eso, y pensar, si ustedes le decía la vez pasada, es pesare, ¿no? De pesar. Pensar viene de pesar. Y para pesar, mínimamente tenés que tener dos elementos, si no, no pesás nada. O sea que ya también te da la pauta de que para poder pensar, para poder pesar, no podés tener un solo elemento. Tenés que mínimamente confrontar. Entonces, la confrontación no es mala.
sino es el elemento necesario para producir una terceridad, lo dialéctico, que nos permite, digamos, ir construyendo ideas. Eh, Profe, es muy sí, parecido a lo que la definición de inteligencia que dio, a lo que da de definición de qué es pensar en el video del Tábano, que claro, dice algo que se da con el alma de uno mismo. sí, sí. En realidad es Daniel, que es una persona que no estaba como de Villa María, Córdoba. Él es doctor en filosofía. La línea atomista, la línea rosminiana, es interesante la reflexión que hace, pero él parte también de esta cuestión que es fundamental en el desprendimiento del pensamiento griego común, que es el paso del mito al logos, que ustedes habrán escuchado, ¿no? Logos como razón, coherencia, ¿no? De ahí después deriva la lógica y deriva legein, que quiere decir palabra, ¿no? Por eso en algunas Biblias van a encontrar que dice en el principio era el logos, en tanto, en vez de decir verbo, como dice algunos, o palabra, dice logos, ¿sí? En el principio era el logos, es como también más todavía que palabra, porque es como un organizador, ¿no? Como una coherencia primaria, ¿sí? Entonces, de ahí en más se deriva, fíjense la importancia de la palabra diálogo, que es entre dos logos. Cuando dialogamos, que es una educación dialógica, es una educación que sale de la educación monologal o soliloquial. Monólogo, soliloquio, diálogo, son tres cosas diferentes. ¿En qué se relacionan el monólogo con el soliloquio? El soliloquio es hablar para adentro, digamos, ¿no? Cuando uno habla como solo uno. Y el monólogo es cuando uno habla, hace retórica, oratoria y habla hacia afuera, pero habla solo él, ¿no? Normalmente, la, la diferencia entre el diálogo y la discusión, ustedes lo ven en la vida cotidiana, si se ponen a pensar, cuando dos personas confrontan su monólogo, están discutiendo. No hay un otro. Es la imposición de un discurso por encima del otro discurso. O sea, cuando alguien quiere que, no, no, vos no estás entendiendo, para más a veces te lo dicen, vos no estás entendiendo, yo te voy a explicar cómo es la cosa. ¿Les habrá pasado con sus parejas o con algún hijo? ¿Sí? Vos no estás sabiendo, o no, no, no es así, yo te voy a decir cómo es. Como Entonces, era una sola verdad. bueno, ahí viene también, fíjate vos cómo vamos yendo, ¿no? Al tema de, eh, sí, que es uno de los problemas también, digamos, si hay una verdad con mayúscula y si el ser finito, que no es con mayúscula, puede alcanzar una verdad con mayúscula. Es un gran desafío, pero mínimamente si uno parte de que todos pueden tener idea de verdad, eh, es para ser respetado, digamos, y en todo caso solamente dialogando podemos acercarnos, digamos. Por eso es tan importante lo del diálogo. Porque el diálogo como confrontación, pero no como una cuestión mala, no es como una guerra, no es una batalla, sino que el diálogo eh, es esta cuestión de el que se pueda producir un triálogo, un tercer elemento que nos enriquece a ambos. Y la educación entendida por Freire
que ustedes ya habrán escuchado de Don Freire, un brasilero, un educador, un pedagogo muy interesante. Bueno, Freire plantea eso, digamos, en oposición a la educación bancarizada, que es la educación clásica que tenemos, ¿no? Pero retrocediendo, vamos y volvemos. Entonces, por ahí, en un inicio, no solamente nos vamos a plantear esta diferencia, que no vamos a hacer historia de la filosofía, o no van a estudiar filosofía, sino que vamos a tratar de hacer filosofía, con lo cual es, en vez de hablar de los autores, es utilizar los autores para hablar ustedes. ¿Se entiende? En vez de que ustedes hablen de los autores, ustedes van a usar los autores o los filósofos o los pensadores o los autores de libros sobre estos temas para hablar ustedes. Ahora, van a aparecer todo esto, digamos, ¿no? Uno puede acercarse, como dice Jasper, por asombro o admiración. La sorpresa me lleva a una capacidad emocional que me hace acercar a esto e investigar. La admiración, che, ¿cómo sabe este tipo? Y me acerco, lo admiro y me acerco al conocimiento a través de algo que se llama admiración. O también, como decíamos, una situación límite, la enfermedad, que hoy la tenemos tan a mano, digamos, ¿no? Y la muerte, como situación límite, diría Jasper, que también propicia esto de filosofar. Entonces, de eso un poco se trata la materia. Ahora, de todo lo que uno puede filosofar, nuestro problema, no nuestro objeto de estudio, no, nuestro problema a reflexionar y a buscar argumentos es pensar la psicopedagogía, ¿no? Porque en realidad lo que ustedes están estudiando es psicopedagogía, no filosofía, pero filosofía está dentro de la formación del técnico en psicopedagogía. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental para, por ejemplo, algo básico que el psicopedagogo, el psicólogo, los que están en el orden de facilitadores, en el orden del aprendizaje o de la salud, lo que justamente muchas veces ponen a, a visualizar es la obviedad. Como es tan obvio, nadie se pregunta. Y por eso normalmente el camino de las investigaciones o de las preguntas de trabajo en las instituciones educativas son las mismas, porque parten del mismo lugar. O por decir así, no digo comienzan mal, pero comienzan dando por obvio un montón de cosas y no preguntarse por lo obvio, que muchas veces es el punto básico de generar la diferencia, de hacer algo diferente y generar la diferencia. Y para eso sirve la filosofía. ¿Cómo vamos? ¿Es medio aburrido esto? ¿Se entiende? ¿Voy muy rápido? Vamos bien, profe. Lo miramos con admiración porque sabe mucho. Así que estamos atentos. No, Estamos atentos. pónganlo en duda, porque decía Ortega y Gasset, un filósofo español maestro de Julián Marías, decía, el que enseña no solamente tiene que enseñar, sino que también tiene que enseñar a dudar de lo que enseña. ¿Sí? Bueno, profe. Ortega y Gasset no son dos personas, es una sola, ¿ok? Español. Bien,
algo más que hayan curioseado, visto los videos, algo que ustedes quieran acercar de lo que, porque fue larga las vacaciones, che. Hace rato que no nos vemos. ¿Algo más que quieran tirar? No, yo vi la película de la que usted hablaba. Ajá. Básicamente, o sea, lo que desde mi interpretación es como que Contá cuál es trata la película, porque acá hay algunos que no tienen idea. ¿Eh? del maestro que llega a una escuela y le toca o pide un grado que era eh, como el que estaba catalogado como imposible de enseñar o Ujú, como que no iban a aprender, que ujú. tenían muy mala disciplina. Y entonces los maestros, los profesores no duraban una semana o dos o un mes, y los mismos alumnos jugaban una competencia, una apuesta de cuánto duraba ese profesor. Sí. La película se llama El Maestro Clark, ¿sí? O el Profesor Clark, ¿sí? Y es como el efecto Pigmalión, es como que se va dando, según lo que yo pienso, al final se da en el alumno. Pienso que no van a aprender, que no van a gozo, y se da así. Sin embargo, este profesor no. Obviamente, después de observarlo, de ir, de chocar contra la pared, va descubriendo distintas capacidades de los alumnos, y además algo muy lindo, que se acerca al contexto del alumno, no es que queda en el Mm, contexto escolar y con la visión que le dan sus colegas, sino que va al mm. contexto, trata de saber por qué esos alumnos no están rindiendo en la escuela, por qué no aprenden. O sea, no da por sentado que es por falta de capacidad, sino que hay otras cosas que influyen. Bien. Me parece bárbaro. Tienen ya como tarea ahí para buscar, porque no sé si todos saben el efecto Pigmalión, pero sería interesante que busquen el mito de Pigmalión para después entender el efecto Pigmalión, porque en realidad es un mito, no sé si sabían. Entonces, anoten por ahí para buscar y después compartimos el mito de Pigmalión, y que a mí me hace acordar mucho a Pinocho, pero bueno, después me verán ustedes si tiene algo que ver con el mito de Pigmalión con Pinocho, digamos. y, y ver el efecto Pigmalión, ¿no? Como para saber de qué se trata, digamos, ¿no? Eh, de igual forma, esto también de plantear la película es una de las que hemos dicho para que si podían ver, después vamos a repetir los títulos de las películas para ver si este fin de semana pueden mirar algunas otras más. Eh, También hay una de Tomás Moro, que está muy buena. Es viejita, viejita, este, que yo le había pasado a Maxi, que es Un hombre para la eternidad, se llama la película. Un hombre para la eternidad, de un filósofo de la época de Enrique VIII que se llamó Tomás Moro. Porque no es que solamente Sócrates muere por lo que pensaba, sino que también, digamos, este buen hombre es condenado por su amigo Enrique VIII porque él eh, no quiere ir en contra de sus convicciones. Así que es interesante toda la película, muy buena para ver todo el proceso, porque también muestran otra faceta del abogado, pero es el filósofo abogado, ¿no? Así que lo pueden, mírenlo y después vean a ver qué les parece. Capaz que por ahí nunca se contactaron con Tomás Moro, escribió algunos de los libros más conocidos de él es Desde el Altillo, y un libro que normalmente están en todas las publicaciones cuando se salen en las revisterías libros, es Utopía, ¿no?
topos, tiene dos acepciones, que es tema o lugar. Utopía es sin lugar, como un lugar que uno imagina, que quisiera que sea, digamos, ¿no? Por eso algunos decían que, por ejemplo, la Atlántida era un lugar utópico de Platón, que lo usaba para representar la idea de la república, ¿no? Eh, esa ciudad, digamos, estado, que aparece, digamos, en Platón, digamos, ¿no? La Atlántida. Bien, tenemos entonces, decíamos, partir de lo básico, ¿no? Platón mismo, ya que lo nombramos, plantea algo muy interesante, ¿no? De decir, eh, el ser metafísico es el ser eterno, el ser por siempre, y entonces lo eterno es lo perfecto, ¿no? El ser metafísico es el ser con mayúscula, lo eterno es lo perfecto, y Sócrates plantea esto, que en realidad el que es eterno es también sabio de manera eterna. Ahora nosotros, que no somos dioses, que no tenemos la vida eterna, somos seres ontológicos. Logía, recuerden que siempre es estudio tratado, y onto es el ser siendo, el ser finito. O sea, el ser metafísico, el ser con mayúscula, es el ser infinito. Y nosotros somos seres finitos. Entonces, Sócrates, o Platón, digamos, porque bueno, ahí después entramos en un dilema si existió o no existió Sócrates, se plantea esto, ¿no? Eh, que justamente por nuestra condición de ser seres finitos, es que somos amantes de la sabiduría. Que eso es lo que quiere decir la palabra filósofo. Filósofo es amante del saber, amante de la sabiduría. Entonces en sí se dan cuenta que lleva consigo un movimiento, no una pasividad. Lleva consigo no el ser receptor o estar a la espera. El sentido lleva a que, tomando conciencia de esta condición de amantes, el amante, si alguno de ustedes conoce algo de eso, el amante es el que en realidad está en constante seducción, está en búsqueda, eh, es un enamorado, ¿no? Y justamente, normalmente, se mantiene esta condición y este movimiento porque nunca termina de atrapar, de conocer, de abordar la totalidad de esa búsqueda de ese otro, digamos, ¿no? Entonces en esto es esa nuestra condición. Por eso yo les decía la vez pasada que uno se percata que las personas que cada vez avanzan más en estar enriquecidas en el conocimiento, las, las ves y las sentís y, y la visualizás como humildes. ¿Por qué? Porque el que más conoce, al conocer más, mayor conciencia tiene de lo que no conoce. Y por eso es humilde. No se apropia y se queda en lo que obtuvo. Por eso la condición del filósofo lleva consigo el tomar conciencia y contacto con su condición humana, y también el tomar contacto con que le faltarían vidas para poder aprender, para poder saber. No nos alcanza una vida. Tendríamos que reclamar más vidas para poder aprender todo lo que involucra el saber. Pero como no somos Highlander, no somos eternos, por más que no nos corten la cabeza, igual ya. Tenemos un tiempo, venimos con una etiqueta que dice, digamos, el tiempo de caducidad. ¿Hasta cuándo vamos a durar? Duración. Entonces,
tomando contacto con esto de nuestra existencia, tomando contacto con la amplitud del saber, teniendo más conciencia de lo que no sabemos que de lo que sabemos, necesariamente el filósofo es humilde. ¿Se entiende? Entonces no puede ser, ¿cómo se llama? Soberbio. Si es soberbio es una condición que lo aleja de ser de filósofo, digamos, ¿no? En esto después, bueno, vemos que a lo largo de la vida se entendió esto como una función hasta casi, le diría, religiosa, porque era como que muchos se consagraban a ser filósofos porque no podían tener familia, no podían tener mujer, no podían, porque por todo lo que involucraba una dedicación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue pasando, no es así ahora. Algunos de igual forma lo deciden por lo que involucra esta dedicación, ¿no? Entonces, más que todo es una aspiración por el movimiento mismo del nombre y por la condición del ser. ¿Se entendió o está medio difícil lo que hablé? No me fumé una espiral, les aviso. Ni nada raro, ni algún alucinógeno. Ya soy así nomás. Sí, profe, se entendió, yo le entendí. Bueno, y el resto de las compañeras, porque no tenemos ningún compañero, o sí, tenemos algún ser con otra sexualidad por ahí, porque ahora también están con la nueva legalización, creo que también puede tener un número, ¿no? Ustedes están dando ahora la formación esa también, ¿no? Ah, tenemos a Danilo. Danilo, hay un varón, un coequiper, un semejante. Bueno, ahí está también esta cuestión del semejante del prójimo, ¿no? Como interesante para ver después. Eh, a ver, sí, es uno solo el compañero, ¿no? Después todos tenemos la suerte de que tenemos más filósofas que filósofos. Entonces, yo, jaja, Rubén, bien, pero sería bueno que te podamos ver cada tanto, Rubén, y que te puedas pronunciar también. Recuerden que, o sea, si no, yo voy a buscar después una R con blanco y naranja, a ver si se encuentra ese rostro, digamos, ¿no? Estoy con 4G, no tengo Wi-Fi. Ah, ok. Bueno, pero después fíjate para ponerle aunque sea un rostro, no una letra. Traten de poner un rostro, ¿sí? En esta cuestión entonces decíamos de que la filosofía y el filosofar es propiamente algo que devendría de la condición humana de un ser limitado, de un ser siendo, de un ser en movimiento, de un ser que está arrojado hacia adelante, porque ¿qué pasa? Tiene conciencia de eternidad, tiene conciencia, toma contacto con su finitud, y entonces necesariamente también es proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque también puede vivenciar y hablar del tiempo, pasado, presente y futuro. Entonces tiene historia y tiene un futuro deseado o no deseado, pero tiene un futuro al fin. Y esto lo lleva también a hacer proyectos. ¿Se acuerdan que quería decir la palabra proyectar? ¿Alguien sabe la etimología de la palabra proyectar? Para su glosario ahí al costadito, arrojar algo hacia adelante. Por eso en realidad este ser siendo, al tomar contacto con su finitud, tener historia porque tiene pasado, también está arrojado hacia adelante, ¿no? Una de las patologías muy actuales es la ansiedad, cuando ya vamos más, ya queremos estar
más adelantado que la piedra que se arrojó, digamos, ¿no? No solamente que desaparece el poco, estamos conectados en el presente y ya estamos pensando lo que vamos a hacer dentro de 2 años, cuando todavía nos perdemos del contacto con el aquí y ahora, ¿no? Que por eso también nos pasa, que es uno de los males de este tiempo, porque siempre estamos atrasados, siempre estamos apurados, nunca llegamos, siempre nos falta, que es una sociedad consumista, una sociedad con esta dinámica nos lleva a esa generación, que por ahí nos damos vuelta y ya el rostro de nuestros hijos cambiaron. Y nos preguntamos, ¿cuándo crecieron? ¿En qué momento? ¿Pero por qué? Porque vivimos apurados. Y al vivir apurados, muchas cuestiones de nuestra esencia se desgarran. Por eso no es lo mismo considerar que tenemos tiempos, que tenemos un tiempo en esta vida, a querer, digamos, estar, digamos, o sea, en esta condición de sin tiempo. Y por eso es importante algo que propicia, o sea, para poder comenzar a filosofar, para poder discernir, tenemos que detenernos. O sea, no podemos observar y observarnos si no se produce un dejar de estar haciendo. Por eso, digamos, también van a encontrar como que el ocio, en la época de los griegos, sobre todo de los primeros pensadores, de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, de lo que se llama la etapa cosmogónica. ¿Saben lo que quiere decir cosmos? La palabra cosmos, la etimología. La palabra cosmos quiere decir un todo ordenado y armónico, en oposición al caos. La palabra cosmos quiere decir un todo ordenado y armónico. Entonces, este salto del mito al logos con estos primeros científicos, más que filósofos, como Tales de Mileto, que está dentro de los 7 sabios de la Grecia antigua, se preguntaron por el arjé, por la sustancia primera, ¿no? El arché o el arjé. Pero para eso necesariamente tuvieron que detenerse. Uno no se puede asombrar si no se detiene, no se puede admirar si no se detiene. Por O sea, eso, sí, por eso sí, en el video ese que de su colega de Córdoba, que no me acuerdo nunca, no. Sí puede ser mi amigo. hablaba de, por ejemplo, las esculturas de Rembrandt y de Ronder, que son De esculturas donde Rodin, ese que está así. Rodin, La estatua de Rodin que está así, el pensador. claro, como que en esa etapa era como que se hacía mucho hincapié en eso, en pensar, en detenerse y no, era como que no estaba visto como que estás al pepe, o sea, como que estás en un diálogo, o sea, se hacían, era bien visto estar pensando, o Claro. sea, Tenía un y valor el pensar, ¿no? Pero también tengamos en cuenta algo lamentable, ¿no? Cuando hacemos ese repaso histórico, era gente que podía dedicarse al ocio porque había hecho un buen negocio, ¿sí? Después vean la etimología de la palabra negocio y la palabra ocio, ¿no? Ahora está mal usada, como de manera peyorativa, se usa ocioso, se usa de una manera peyorativa, de una manera negativa, como que el ocioso es el improductivo, el que no hace nada. Y fíjense qué interesante porque viene de la mano de una sociedad capitalista, consumista, exitista, porque detenerse y no hacer, entre comillas, no hacer, es improductivo.
y entonces a esa persona, hoy por ahí se le dice ociosa, ¿no? Pero cuando vamos al sentido del ocio como uno de los orígenes del filosofar, ¿sí? Porque es esto de que me permito contemplar. Y entonces puedo decir, bueno, imagínense con toda la naturaleza, con todas esas playas, y está rodeado por el mar, ¿no? Por el océano. El sentido común y mirar arriba y ver como una cierta coincidencia entre el azul del mar y el azul del cielo, ¿cómo no van a pensar que la sustancia primera era el agua? ¿No? Estaban rodeados por agua, y si después ustedes se ponen a pensar, la constitución del ser humano está mayormente compuesta por agua, ¿no? Líquida. Uno se permite el ocio, y en esa época estos primeros no eran cualquier persona, eran personas de una condición social que les permitía dedicarse a lo que van a dar como primeras causas y últimas consecuencias. O sea, la filosofía como una ciencia, entre comillas, de las primeras causas y de las últimas consecuencias, ¿no? Después ustedes busquen definiciones de filosofía, a ver cuál les gusta más a ustedes. Elijan una y después me dicen en la próxima clase por qué eligieron esa de las tantas que hay y cuál les gusta más a ustedes y por qué. ¿Sí? ¿Qué es la filosofía? Definiciones de filosofía. ¿Sí? Elijan una y después la próxima clase me comentan por qué eligieron esa de todas las que hay. ¿Ok? Pero una de ellas es la pregunta de las primeras causas y las últimas consecuencias, porque después cuando veamos tipo de saberes y de conocimiento, el diferencial el saber filosófico del conocimiento religioso, del conocimiento vulgar o el saber vulgar y del conocimiento científico, ¿no? Eso es importante que también lo podamos ir diferenciando, digamos, ¿no? Y ver si hay un método para hacer filosofía. Si la filosofía necesariamente como disciplina tiene un método o no tiene un método. ¿Recuerdan los que estuvieron la vez pasada qué quería decir la palabra método? Meta odos. Son dos palabras en una. Se lee en griego de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir meta y qué quiere decir odos? ¿Alguien recuerda? Puede escribir si no quiere aparecer. Le damos por esta vez ese changüí. Bueno, en la ciencia, en el pensamiento clásico, cuando hablamos de Descartes y Pascal, nosotros decíamos que decía camino, ¿no? Método como un camino. Por eso Pascal tiene toda una alegoría de Descartes también sobre esto de una tortuga con método es más fácil que llegue al final que una liebre sin método, ¿no? Entonces el método es el camino. Ahora, en el sentido etimológico de la palabra, en el sentido más antiguo, odos no solamente quiere decir camino, también quiere decir modo de andar. Entonces, si uno lo lee de atrás para adelante, es un modo de andar que hace camino hacia una finalidad, un objetivo, un más allá, un después de. Eso quiere decir la palabra método. Meta odos. Meta, finalidad, objetivo, más allá, después de. Entonces, si uno lo lee de atrás para adelante, es un modo de andar, odos,
modo camino, porque también quiere decir camino, hacia una finalidad, un objetivo, un más allá, un después de. En eso es que decía, por ejemplo, la entrevista que está en el aula, que el acto de pensar es el método de la educación. Claro. Y es lo que en realidad debería buscar el pedagogo, el educador. Como por eso decía hoy al principio, ¿no? Si uno tiene alumnos, que por ahí vamos al término que no me gusta, que es sin luz, y uno cree que lo va a enchufar a 220 y le va a dar la luz que no tiene, y que es una pizarra rasa, ya me parece que ahí entramos en un tema de dominación, de colonización, una educación que en realidad no es una educación de persona a persona, ¿no? Por eso yo siempre digo, hay que tener cuidado que el alumno no mate a la persona del aprendiente, ¿sí? ¿Cuándo mata el alumno a la persona del aprendiente? Cuando pasa a ser una cosa. Yo puedo cosificar al otro si solamente es un disco duro que tiene que cargarse información, el traslado de una información de un lugar a otro disco duro. Cuando no participa como persona, cuando me olvido de algo fundamental en la relación humana. Yo no solamente le pregunto qué piensa, sino que cómo siente, qué siente. Pero ese problema está instalado en la institución educativa, porque entre colegas, entre compañeros, tampoco se preguntan seriamente cómo estás. Porque dentro de los recursos humanos el directivo tampoco le pregunta a sus docentes cómo está. El cómo está, qué sentís, cuando desaparece de la relación pedagógica de la educación, desaparece el afianzador del contenido. Porque si yo logro afectarlos emocionalmente a ustedes, es más factible que lo que hablemos se aprenda. Que si yo simplemente vengo y doy una clase y no me interesa, no trato de conectarme emocionalmente con ustedes. El educador, el buen maestro, se expone emocionalmente porque sabe que el contenido teórico, un concepto, se prende a la persona con emoción, con afecto. Si no hay afecto y no hay emoción, ese contenido es seguro que va a quedar en la memoria a corto plazo y después se desvanece, desaparece. Para eso lo primero que tenemos que hacer es pensar que la persona del aprendiente se encuentra con la persona del enseñante y juntos van a la búsqueda de un saber que se produce posterior del encuentro, no antes. Entonces, yo soy enemigo de las planificaciones, pero no porque no me guste la letra prefijada o porque sea un rebelde porque sí. El problema, que es el gran problema que estamos sufriendo ahora en estos tiempos de pandemia, es cuando la pregunta es por la planificación y por la evaluación y no por el aprendiente y por el aprendizaje. Porque si la pregunta es por el aprendiente y el aprendizaje, vamos a generar condiciones necesarias en estos nuevos ambientes de situación. No podemos trasladar la modalidad y la forma de enseñar pre-pandemia con la escuela tradicional o la enseñanza tradicional. Los tiempos son distintos, las relaciones son distintas. Antes teníamos una condición edilicia que hacía que alguien sepa que porque estaba en ese momento, estaba cursando, era alumno. Ahora puede ser alumno sin estar ser aprendiente, ser estudiante, sin estar en un aula física, sin estar en una institución física, en una organización física, una estructura edilicia, ¿no? Entonces es una problemática interesante, ¿no? Porque viene a colación la cuestión de
Sí, Rosalía, nos vemos. Cuídate. Nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Bien, por ahí llego para el final porque es acá a 2 cuadras nomás, así que espero llegar. O si no, nos vemos en la otra clase. Nos vemos en la otra clase, dale. Cuídate. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Les decía que la cuestión del límite de la autoridad como tema en el aprendizaje, ¿no? Pero que muchas veces es porque en realidad el aprendizaje está garantizado por una jerarquía preestablecida, no porque se haya ganado la autoridad el docente con sus alumnos. Y también esto que decíamos de la obviedad, como está detrás del escritorio y cerca del pizarrón, es supuestamente el que sabe. Anga, por ahí no es así, por ahí es justamente pasaba por ahí y se sentó en esa silla. Ahí está como hay una película que trabaja DiCaprio y Tom Hanks, que es un estafador, que es una historia verídica, no sé si la vieron. ¿Cómo era que se llamaba la película? Corre, no, ¿cómo era? ¿Alguien la vio? A ver si. ¿Alguien se acuerda por ahí? La vi, profe, pero no me acuerdo el nombre de la película. Ya les digo, a ver si aparece rápido. Un joven estafador, sí, yo a ver si me... Qué bueno, Atrápame si puede, así se llama la película. Atrápame si puede, está muy buena porque él en un momento determinado va a una escuela nueva y un chico lo increpa y él pasa a ser el profesor de francés, se hace pasar por el suplente del profesor de francés. Y bueno, fíjense lo que pasa ahí, digamos, ¿no? Porque él era un camaleón, digamos, ¿no? Que se podía adaptar. Está muy buena la película. Atrápame si puede. ¿Alguna pregunta acá? ¿Algo o algo que quieran compartir, colaborar con la clase? ¿Con alguna sugerencia, con una reflexión o alguna pregunta? Silencio en la noche. ¿No? Yo tengo una pregunta. Bueno, bárbaro. Yo quería preguntarle ya, que usted no está, ¿qué es la filosofía para usted? Y también, cómo se puede hacer para entender la filosofía, o como usted dice, para aprender a filosofar. Ajá. A ver, vamos por parte. Primero voy por el final y después por la primera. Lo primero es la curiosidad de la pregunta. Abocarnos más a la pregunta y a la curiosidad que a la afirmación. Yo creo que por eso es más la filosofía, el filosofar es enemiga de la educación tradicional, que es memorística y que lleva al repetir, ¿no? La filosofía tiene como camino más que todo la pregunta, más que la afirmación. Le da un valor importante a la pregunta, porque en la pregunta ya hay algo de conocimiento. Cuando vos preguntás algo, ya algo sabés, ¿no? Por eso yo siempre digo, cuando un niño le pregunta, uno no tiene que responder de inmediato, porque si el niño pregunta, uno tiene que dejarse guiar por el proceso evolutivo del niño, para no adelantar algo innecesario, sobre todo, por ejemplo, cuestiones de la sexualidad. Entonces, si el niño pregunta, lo primero que uno hace es, ¿y a vos qué te parece? ¿Y vos qué pensás? Porque si pregunta, algo sabe. Y de lo que él te devuelve, vos continuás. Entonces no hay que ser ansioso, ¿no? Pero la pregunta ya hay un conocimiento, porque si no, no se pregunta.
Entonces, el punto importante de la filosofía es el valor de la pregunta, que es como del investigador, del indagador. Lo que me motiva es la curiosidad. Entender, por ahí queda en una cuestión más bien de carácter solamente intelectual. Comprender es emprender con, y a la vez es también no solamente algo intelectual, sino que involucra todo lo emocional, lo afectivo, lo vivencial. Por eso a mí me gusta más utilizar la palabra comprender que la palabra entender. Porque entender es a la luz de la razón nada más, y comprender es algo no solamente que involucra un emprendimiento con otro, sino que también involucra una vivencia, una experiencia afectiva, emocional, circunstancial, situacional. Y yo te decía hoy, yendo a la primera pregunta, fue cuando me dijo su colega, es mucho porque, bueno, él sí es filósofo y él sí es doctor, o sea, él tiene título de doctor en filosofía. Yo no tengo título de doctor en filosofía, Daniel Las. Lo considero un amigo que me recibió cuando era un pibe, digamos, en un convivio filosófico, y que por eso también, y me presentó a catedráticos, siendo un pibe, un estudiante, así que por eso digo que valoro mucho ese acto de humildad de un tipo que ya estaba mucho más lejos de lo que yo podía estar y de lo que, no sé, todavía me falta un montón. Pero sí te puedo decir que para mí la filosofía es una vivencia necesaria para poder explicar, por ejemplo, por qué me gusta la psicología y la psicoterapia, para poder pensar la teología y la psicología, para poder pensar mi plan de vida y mi proyecto de vida, y para poder pensar la educación, para poder, digamos, valorar, digamos, a estos grandes sabios, a estos grandes pensadores, que no siempre lo que dicen o lo que piensan me puede llegar a gustar, pero cómo no voy a llegar a leer su esfuerzo, su búsqueda, su investigación y valorar, por más que no piensen lo que a mí me gustaría pensar, por más que piensen otra cosa, pero yo creo que más que todo la filosofía para mí es una disposición del alma, del ser del hombre, ¿no? Para mí es un movilizador y una presencia que yo lo veo como necesaria no importa la profesión que elijas, no importa lo que hagas, pero me parece que es una condición necesaria para dar sentido a lo que haces, o sea, para poder construir argumento de lo que elegís. Para eso y para otras cosas, muchas más, sirve la filosofía. Y cómo aprender filosofía, que también está dentro de la pregunta, haciéndola, perdiéndole el miedo e intentando. Porque lo primero que uno reconoce es su ignorancia básica que se transforma en nesciencia. No es que no sé nada, la ignorancia es no saber nada, la nesciencia es no saber de esa ciencia. Entonces uno se va poniendo en una posición de condición humana, pero pregunta, y siempre algún conocimiento más va a saber. Va a ir aprendiendo con H intermedia. No sé si te contesté la pregunta. Sí, profe, muy claro. Bastante interesante lo que comentó. Bueno. Esta es una cuestión también difícil porque ustedes me decían, o bueno, algunos de los que estuvieron la clase pasada, que les parecía difícil cuando se acercaron a la filosofía o las vieron negadas por la presentación o por la manera en cómo se las presentó a la filosofía desde otro lugar, ya sea la secundaria o en alguna carrera terciaria que estuvieron estudiando, que bueno, que entonces la pasaron nomás, ya que está como tenían que pasarla y no la pudieron disfrutar.
Saber también, una de las acepciones de la palabra saber es saborear, ¿no? Entonces es importante el que podamos, que nos pueda saborear, disfrutar, gustar, degustar, para poder hablar, digamos, ¿no? Entonces volvemos a la cuestión de esta necesidad de detenernos, de que pase por nuestros sentidos, de que se comprometa toda nuestra existencia en esa reflexión. Por ahí, esto de enamorado o de amante es muy fuerte, pero es por lo que representa el posicionamiento de un filósofo, ¿no? Porque la palabra filósofo aparece cuando Pitágoras Piliasa, Pitágoras estaba en la isla de Samos, cuando el rey Leónidas le pregunta qué era él. Y entonces él explica esto de que estaban en el circo de la época, en el circo tipo el circo romano, o en las competencias tipo las Olimpiadas, estaban los que competían, ¿sí? Estaban los que comerciaban, sí, siguen estando, digamos, ¿no? Y estaban aquellos que contemplaban, ¿sí? Y reflexionaban sobre lo que pasaba ahí, sobre las cosas. Bueno, ese era el filósofo, que es un amante del saber, ¿no? Entonces, en el orden de aparición, primero aparece la palabra filósofo y después la palabra filosofía. O sea, primero aparece este acto de diferenciación. Yo no soy sabio, le dice Pitágoras. Ah, volviste. Volví corriendo. Justo estábamos viendo la aparición de la palabra filósofo y Bien. filosofía. Pitágoras le dice, yo no soy sabio, soy amante del saber. Entonces, por eso aparece primero la palabra filósofo y después o sea, lo que produce el filósofo es filosofía. O sea, el ser amante del saber hace que aparezca la filosofía. Por ahí lo que sería interesante para la próxima es que puedan encontrar en distintos lugares, pero busquen ustedes la diferencia entre el saber filosófico, ¿sí? El conocimiento vulgar, que ahora no es tan vulgar, por ahí también, ¿no? Hoy por hoy se usa de una manera peyorativa la palabra vulgar. El conocimiento científico y el conocimiento religioso, ¿no? La diferencia entre el saber filosófico, el conocimiento vulgar, el conocimiento científico y el conocimiento religioso, ¿ok? Algo que tienen es, hay un autor, un manual de Marcantoni que tenía un ejemplo tan lindo, tan simple. Decía, 3 hombres se fueron a pescar, ¿sí? Uno era un hombre de campo, otro un biólogo y otro un filósofo. El hombre de campo saca el pez que se transforma en pescado del río. Y entonces dice, se murió porque lo agarré de la cola. Conocimiento espontáneo, conocimiento vivencial. Él tiene la experiencia de que varias veces lo agarró por la cola, entonces él plantea, digamos, que murió porque lo agarró de la cola. El biólogo dice, no, fuera de ese ecosistema, el pez que respira por branquias, muere. Y lo dice, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Un ejemplo así muy, muy simplón, pero interesante para ver el desarrollo, digamos. Obviamente que en el conocimiento religioso va a venir la cuestión mística o el misterio, ¿sí? Digamos, en el orden de la religión, de algo llamado teología.
¿no? Ante la pregunta de Dios, el filósofo hace teodicea, que es plantearse la relación con Dios a través solamente de la razón. La teología es la razón y la revelación. Verdades reveladas son las verdades que si no vinieran de parte de algún Mesías, de alguien que nos pueda acercar eso, que por nuestros propios medios no podríamos develar. Entonces, esa es la diferencia entre teología y teodicea. La teodicea, que es parte de la filosofía, es la pregunta por Dios, porque teo es Dios. La palabra teología es estudio de Dios. Teodicea es el estudio de Dios solamente a través de la razón. Y la teología es el estudio de Dios a través de la razón y la revelación. Bueno, entonces, convengamos con esto. Vean la película, entonces, para el próximo viernes de Pídanle en todo caso a Maxi, sobre Tomás Moro, Un hombre para la eternidad. ¿Sí? Busquen una definición de filosofía que ustedes, de todas, miren, no se queden con la primera que enganchen, digamos. Busquen una que les guste y lo que quiero que compartan es por qué la eligieron a esa definición. Ustedes. Qué lindo sería que podamos compartir que haya distintas definiciones. Pero a nosotros lo que nos va a interesar es por qué la eligieron. A ustedes, por qué eligieron esa definición. Y después, como tarea, busquen esto de, ¿cómo se llama? La diferencia entre el saber filosófico, el conocimiento científico, el conocimiento vulgar y el conocimiento religioso. ¿Ok? Tienen el material para después leer los orígenes del filosofar. Acá nosotros vamos a hacer un apuntecito como un esquema mental que podemos hacer. Si, bueno, Jasper habla sobre los orígenes del filosofar y diferencia primero orígenes de comienzo. Decíamos, orígenes es todas aquellas manifestaciones que me llevan al filosofar. Y comienzo como el nacimiento histórico de la filosofía, ¿no? Que por ahí uno lo puede poner en el siglo IX a.C. ¿Sí? Entonces, comienzo sería el momento de nacimiento histórico. Y los orígenes del filosofar, ustedes pueden curiosear ahí en el material o buscar por internet qué dice Jasper sobre por qué el asombro, por qué la admiración, por qué la duda, por qué la situación límite son orígenes del filosofar. Un psiquiatra y filósofo español que se llama Enrique Rojas, que escribió un libro muy lindo que se llama El hombre lai, le agregó a los orígenes del filosofar la felicidad, porque le parecía como que Jasper se quedó muy en la tristeza con esto. Pero también sabemos, porque hay filósofos de la angustia, como Kierkegaard, que la tristeza también nos lleva al filosofar. La angustia nos lleva a filosofar, nos moviliza a filosofar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, si todo va bien y mantenemos este Vaticanal, nos estaremos viendo el viernes que viene, Dios mediante. Que tengan un muy buen fin de semana. Vean la película. Buenas noches. Bueno, profe. Vean la película el fin de semana, ¿ok? Bueno, profe, buenas noches. Buen fin de semana. Nos vemos. Buenas noches a Hasta todos. luego. Buenas noches, buen fin de.